Entonces, a ver, empezamos. Decía que yo tengo un conjunto de datos que están ubicados en dos variables, por ejemplo, x y y, y lo que había venido diciendo que es que estas son características que me van a ayudar a discriminar o a diferenciar los datos, y había hablado de temperatura y de saturación de oxígeno, CO2 por este lado. Ya llegó el que estaba ausente, entonces déjenme darle acceso a este muchacho. Dentro de este espacio bidimensional, entonces tengo un conjunto de puntos, que son las personas que padecen la enfermedad o que tienen diagnóstico positivo, y tengo mi otro conjunto de puntos que no padece esa enfermedad, y ese es la clase negativa, que lo voy a poner por acá. Entonces, esta es clase negativa, esta es la clase positiva, he definido por acá, y voy a buscar otro método que me permita entonces asignarle una etiqueta a un dato que no conozco. Por ejemplo, puede ser el que está ubicado justamente en el centro, que es este. Entonces, el método que vamos a ver hoy, que es realmente sencillo, se conoce como el Bayes ingenuo o naive Bayes. Naive Bayes porque, ingenuo en el sentido de que yo estoy proponiendo que existen dos clases, la clase más, la clase menos. Para cada una de esas clases existe entonces su función de densidad de probabilidad. Para la clase más, su PDF para la clase menos. Y lo que voy a hacer es construir entonces el vector de probabilidad, donde, dado un conjunto de puntos xy, que el conjunto del punto xy es este, se refiere, esto es xy, le voy a asignar, la clase, dado el valor xy que está ahí. Entonces, tomo mis conjuntos de puntos, como pueden ser estos, y lo que voy a hacer es modelar una función gaussiana de probabilidad, asignando el centro al centro de masa de los conjuntos, y la varianza que tiene que ver con la dispersión propiamente de los datos que están por ahí. En este caso es más fácil identificar cómo sería, por lo que acabo de dibujar, cómo sería la función de densidad de probabilidad para el conjunto de la clase más que está por acá. Entonces, si estos son mis datos, el centro de masa lo puedo ubicar como por acá, o el centro el promedio tanto de temperatura como de saturación de oxígeno está ahí, y la función gaussiana lo que va a hacer es modelar curvas o modelar la forma de la distribución gaussiana que permite maximizar la verosimilitud o maximizar los parámetros de esta distribución. Si lo graficara en el plano, o si lo graficara como una sábana en 3 dimensiones, tengo aquí temperatura, aquí tengo SPO2. Entonces, este conjunto lo puedo ver como el logotipo de MATLAB, donde tengo una función que está muy crecida por acá y va siendo disminuida conforme va avanzando en los ejes de temperatura y saturación de oxígeno. Tengo entonces, para este ejemplo, dos clases. La clase que corresponde a esta PDF, que sería la PDF menos, aquí las puse al revés. Esta es PDF menos, esta es PDF más y menos respectivamente. Y la otra clase que está, como lo puedo ver acá, un poco más extendida, entonces tendrá una altura menor y tendrá una mayor varianza respecto a cómo se va moviendo entre estas posiciones. Lo que va a formar esto van a ser curvas de nivel, donde estos niveles corresponden a la función de densidad de probabilidad, y la clase la asigno con una regla muy ingenua, justamente como dice el nombre del método, donde asigno la clase a aquella función de densidad de probabilidad que tenga el valor más alto. Eso va a generar entonces secciones o regiones que son todas continuas entre sí, porque es una función de densidad de probabilidad, y la función de densidad de probabilidad gaussiana en este caso, es una función que es continua y es suave y es monótona decreciente respecto a los valores que están acá. De hecho, lo que hago es calcular la función acumulativa en el ejemplo, lo que vamos a observar.
Entonces, lo que hago es calcular el centro de masa, calcular los valores de las varianzas para estimar la matriz de covarianza. Con eso construyo la función de densidad de probabilidad para la clase menos, para la clase más, y después un punto nuevo que es el punto de prueba. Voy a evaluar la posición en la PDF y le asignaré la etiqueta que corresponde a ese punto en particular. Mi conjunto de entrenamiento, o otra vez lo que hago es dividir entonces mi conjunto de datos que tengo por acá, tengo de total, divido el entrenamiento, train y test, construyo con estos de train las dos PDFs, PDF más, PDF menos, PDF menos, y a cada uno de estos train y test los evalúo aquí y acá y tomo la salida que tenga mayor valor. Así de fácil, y por eso se llama se le conoce como el Bayes ingenuo, suponiendo que los datos se distribuyen de forma continua en esta variable, en este espacio, ahorita lo dibujo bidimensional, pero en general en hiperespacios de no bidimensiones es el mismo concepto. Construyo los valores de los vectores de medias, los valores de las matrices de covarianza, y con ello construyo el valor de la PDF y asigno la clase simplemente con esta regla de la probabilidad que puede tener cualquier punto sobre este hiperespacio, o en este caso un espacio en dos dimensiones que está definido por acá. Déjenme mostrar entonces la libreta para este ejemplo que acabo de dibujar por acá. Listo, bueno, entonces voy a importar los módulos. Naive Bayes, en este caso, está en el módulo Naive Bayes. Estoy poniendo un gaussiano, que es una mezcla de gaussianos que están acá, y todas las demás funciones, salvo esta que voy a ocupar al final, ya habían sido incluidas para el ejemplo de KNN. Nuevamente cargo mis datos. Acá, cargo mis datos, grafico los datos que sé que están en un espacio tetradimensional. Entonces Perplot me ayuda a visualizar las proyecciones por cada pareja de datos. También me muestra los histogramas o los valores de estimadores de las PDFs sobre cada una de las variables, y puedo seleccionar un conjunto de datos o un conjunto de variables para poder experimentar sobre la mejor estrategia de separación de las clases que tengo por acá. Voy a quedarme nada más con la clase 1 y 2 porque son las clases que están más mezcladas que la otra clase, que la clase 0. Entonces, para poder ver qué es lo que sucede y un ejemplo un poco más rico, me quedo únicamente con las clases 1, 2, que es justo lo que hago acá. De la matriz de datos iris o del data frame iris, le pido que me deje únicamente aquellos cuyo valor de label está por encima de 0, y vuelvo a graficar los datos justo como se ve por acá. Y quedarme con estos. Entonces el primer ejemplo que voy a correr es usando PetaLength y CepaLength, que es esta columna con esta parte que está acá. Entonces voy a hacer el mapeo sobre estos dos, sobre este mapa de datos que tengo definido por acá. De hecho, aquí como lo podemos, como se puede apreciar, el centro de masa de este conjunto estará por acá. El centro de masa, el color del otro conjunto estará un poco más para acá, y entonces a partir de este puedo definir las curvas de nivel que empezarán a ser así y así, y del otro lado pues van a estar por acá, por acá, por acá. Están así las curvas de nivel. Entonces generaré una frontera gris que estará como a la mitad, donde estos centros o estas dos funciones empiezan a tocar y tienen exactamente la misma altura.
En el caso en el cual las dos funciones de densidad de probabilidad tienen el mismo valor, esa es la frontera de decisión, y si un punto cae justamente en ese valor, entonces no sé a qué clase asignarlo, porque es equiprobable que pertenezca a una clase o a la otra, asumiendo mi forma de estar asignando las clases, que es a través de evaluar la probabilidad de dicho punto. Voy a borrar entonces esta parte de acá y explicar un poco más del ejemplo. Borro esto. Sí. Entonces, nuevamente lo que hago es selecciono mis características o features, le pido a scikit-learn que parta mi matriz de datos, mi data frame, tomando en cuenta los valores de los features, bueno, que separe los valores de los features como rasgos, tomando en cuenta las etiquetas o los labels, y que me dé un tamaño de entrenamiento, de conjunto de entrenamiento de 0.3 veces eso. El modelo gaussiano está, lo describo acá, digo que voy a generar un modelo gaussiano y después le pido que lo entrene, que lo genere, lo ajuste y inmediatamente lo entrene, que es esta parte que está definida por acá. Entonces ya tengo preajustado con los conjuntos de entrenamiento, con las etiquetas del mismo conjunto de entrenamiento, y en una misma línea le digo que me diga cuáles son los valores o las etiquetas que me arrojaría el conjunto de prueba que es predicted. Construyo mi matriz de confusión y construyo la evaluación de certeza para esa propia para esa predicción de datos que hice en esta corrida única que acabo de generar por acá. Mis certezas de 0.9, de mis datos tengo 12 y 15, o sea 12 positivos que fueron asignados a la clase positiva, 15 negativos que fueron asignados a la clase negativa, y un error de 3 de ellos, que son estos valores que están por acá. Voy a hacer algo que es un poco más enredado de lo que podría parecer hasta acá, la utilización de estos modelos. Cada punto dentro de este espacio, o cada observación en este caso, corresponde a un punto que tiene coordenadas X, Y y Y, o que es decir, en este caso, cada uno de estos puntos X, Y, tiene un valor sobre el ancho del pétalo, petal length, que corresponde a I. Petal length iésimo, sepal length iésimo. Es decir, cada punto que está acá tiene un par de coordenadas que son X1 y X2, o como sea que se llamen ese conjunto de valores que están ahí. Por lo tanto, una observación es en realidad un punto en este espacio de 2 dimensiones, o en el hiperespacio si estoy hablando de 4 dimensiones o más de 3 dimensiones, ya se considera como un hiperespacio. Lo que voy a hacer ahorita es, si yo tengo este espacio que es todos los valores del ancho de pétalo, todos los valores del largo de pétalo y de largo de sépalo, voy a construir un mapeo, es decir, voy a construir un grid sobre estos valores para estimar la probabilidad o estimar la clase de todos y cada uno de los cruces que están definidos dentro de ese espacio. Lo que me va a generar este mapeo, y bueno, lo genero todos los cruces que están acá, por ejemplo, este con este, obtengo este valor, este con este, obtengo este valor, y así con cada uno de los cruces que tengo definidos por acá. Lo que voy a obtener con esto es cómo se va distribuyendo los valores de probabilidad o las clases a lo largo de todo este mapa o de todo este espacio, y con ello puedo encontrar dónde está la frontera en este espacio bidimensional, que es donde los valores de las probabilidades chocan o tienen el mismo valor que están ahí. O sea, que sea 0.5 o 0.2 o lo que esté generándose por ahí. Entonces, el espacio lo parto de X mínimo a X máximo, Y mínimo y Y máximo, donde X va a hacer referencia a este eje,
Y va a hacer referencia a este otro eje, y los valores de los ejes son: de mi matriz de datos, la característica 1 tomo el mínimo; de mi matriz de datos, la característica 0 o 1, o la primera característica, tomo el valor máximo. Y lo mismo para la siguiente característica, recordando que solo tengo para este ejercicio dos características, que va a ser petalength y cepalength. Entonces estoy partiendo todo este espacio y todo este espacio del valor mínimo que tiene mi conjunto de datos a su valor máximo que corresponde, y lo mismo en este sentido. Entonces hago ahora una malla que va desde el valor de x mínimo a x máximo, parto este espacio en 100 pedazos, lo mismo con y, parto el espacio de aquí hasta acá en 100 pedazos y construyo la malla con esta línea que está acá, para tener todas las posibles combinaciones de 100%, es decir, voy a evaluar 10.000 puntos dentro de mi modelo de predicción. Y después concateno para generar entonces un solo arreglo, como lo que había definido para mi conjunto de datos que están acá, donde pongo todos los valores de X, todos los valores de Y, y todas esas van a ser mis nuevas observaciones, entre comillas, que voy a pasar al modelo que acabo de construir como GNB, y que ya ajusté con estos valores que están justamente por acá. Entonces le digo que existe un modelo que es clase 1, un modelo que es clase 2. Estas dos líneas ahorita solo me sirven para que yo pueda pintar y que quede más claro el mapeo. Y después, con la función, o dentro de los propios modelos, la función predict_proba lo que hace es evaluar la probabilidad de cada uno de los puntos de que pertenezca a una de las clases que se ha definido para este caso. Entonces, yprob es el valor de probabilidad posterior dado los valores de las PDFs o de los ajustes que se hicieron con los conjuntos de entrenamiento y prueba, y lo que voy a hacer es graficar acá los valores de la probabilidad contra los valores propios o las dimensiones de este espacio que está definido por acá. Junto con los valores de probabilidad voy a graficar tanto los valores de la matriz de datos original como las etiquetas o los valores que se predijeron dado el ajuste del modelo que acabo de hacer hace un instante, bueno, que hizo Colaf en ese momento. Entonces esta primera, que van a ser puntos de círculos de color rojo, son todos los valores de iris binario de la matriz de datos o del data frame iris, clase feature 0, feature 1, justo como lo había puesto ahí arriba. Y entonces tengo cuatro tipos de marcadores. Los círculos corresponden a los valores de la clase 1 del conjunto de datos original, y los triángulos hacia abajo, las Vs, corresponden a lo que en el conjunto de entrenamiento el modelo predijo como que pertenece a la clase 1. Como asteriscos o como estrellas son del conjunto total de datos, voy a colocar los que pertenecen a la clase 2, que van a estar en otra posición, y como triángulos hacia arriba, que es este marcador, lo que predijo como que va a estar lo que predijo que pertenece a esa misma clase 2, los nombres de los features y mostrar la gráfica. Aquí está entonces el resultado del modelo y cómo se evalúa en todos los puntos. Tengo largo de pétalo, tengo ancho largo de sépalo, los puntos azules, habíamos quedado, aquí dice puntos azules, corresponden a los datos de la clase 1 del conjunto inicial de valores, y los que son triángulos hacia abajo, que son estos, son los valores que se utilizaron para hacer la prueba y que deberían quedar en esta región que está indicada por acá. Vamos a ver qué es lo que me dijo mi matriz de confusión de mi conjunto de entrenamiento, de prueba, que es este. Tengo 2 y 1 que están mal ubicados respectivamente. Es decir, tengo dos marcadores que deben estar, si no me recuerdo, aquí está 1, esto debe ser el 2, que están pasando la frontera de decisión que está acá, y tengo 1 que está del otro lado. Es decir, este punto y este punto, voy a marcarlos
y circularlos con algo para que se note más. Este son puntos que pertenecen a la clase triángulo hacia abajo, es decir, a la clase, supongo que es la clase 2, que deben estar en esta zona que es la más amarilla, y este punto que corresponde a la clase 1 debería estar más para arriba. Están justamente en la frontera de decisión, digo que son esos, pero la verdad es que no me queda muy claro de este ejemplo dónde están, pero creo que sí son esos valores que están ahí. Esos valores son en los que se equivocó. El resto, si se fijan, en todos los demás puntos que tengo, triangulito hacia arriba, todos los triángulos hacia arriba están en la región azul y todos los triangulitos hacia abajo están en la región amarilla. De hecho, la mayoría de los círculos están en la región amarilla, que son estos, que están por acá, y la mayoría de los asteriscos o estrellas están en la región azul. Este conjunto o este punto, por ejemplo, este otro punto, que están en la frontera, o incluso los que no están marcados con otro elemento, son los puntos que formaron parte del conjunto de entrenamiento, y con ellos se construyó entonces los modelos de las funciones de densidad de probabilidad para asignar las clases. Las clases, como habíamos dicho, no son perfectamente separables y entonces seguramente tendré errores al asignar las etiquetas, y por eso necesito tener demasiados ejemplos para hacer un mejor ajuste de la función de densidad de probabilidad o del modelo que sea que esté utilizando para reconocer los patrones o reconocer a qué clase pertenece cada conjunto de datos que están ubicados por aquí. Si yo cambio las características, poner otras características, entonces ese mapa va a cambiar su forma. Por acá tengo que volver a partir los datos, tengo que volver a ajustar el modelo, por eso tengo que correr todo esto. Vuelvo a calcular la matriz de probabilidad, la matriz de datos para estos nuevos rangos de valores, y vuelvo a calcular los valores de la probabilidad posterior o probabilidad del modelo en la asignación de clases. Vean cómo el conjunto de datos ahora es CEPALength y CEPALWidth, que de mi matriz de Perplot, CEPALength es este y CEPALWidth es este conjunto. Ahora la frontera ya no es paralela al piso, como en este caso, sino tiene una curvatura para maximizar la separación de clases que está definida por acá. Entonces, esta es la frontera, y mi matriz de confusión dice que tengo menos errores, tengo una certeza un poco mayor, y existen dos valores o un triangulito que está hacia abajo y un triangulito que está hacia arriba, que están mal ubicados dentro de estas posiciones que están por acá, que no veo dónde están, pero para abajo yo creo que son estos dos, que seguramente que los veo que están, aquí está este valor, seguramente es el que está mal, y el otro probablemente sea este, que son en los datos o en los patrones, en las observaciones en las cuales se equivocó el clasificador al hacer la asignación. Voy a explorar otro conjunto de datos para ver qué es lo que le pasa a la certeza del área. Tengo una certeza mucho peor, que es petal width y petal length. Petal width, petal length, petal length es esta, y petal width es este conjunto. En este conjunto o en esta proyección de los datos, las clases están completamente encimadas. Vemos que hay puntos azules que están hasta acá, puntos rosas que están acá, y no hay una frontera de decisión o una región donde los datos estén separados y que pueda precisar o que pueda definir con suficiente precisión. Por eso el valor de errores aumenta en esta diagonal y el valor de certeza disminuye de manera considerable. Vuelvo a calcular el mapeo para hacer mi mallado y vuelvo a calcular los valores de probabilidad posterior que están acá. Entonces, a diferencia de los ejemplos anteriores, este cambio que tengo de amarillo a azul era casi inmediato, te veía
valores que estaban muy separados, y en este caso, dado que la frontera es una frontera no muy bien definida por la propia separación de los datos, es que el mapeo se ve, o la separación o la frontera se ve más difuminada respecto a lo que se veía anteriormente. Vemos también que en este caso existen más, el cruce de los datos está más encimado, justo porque no son unos rasgos adecuados para poder separar a las dos clases que tengo definidas por aquí. Puede ser que utilizando otro clasificador u otro modelo de clasificador logre generar otro tipo de frontera, pero de inicio los datos, al estar encimados, van a ser difícilmente separables en ese rasgo que está definido por ahí. Y déjenme mostrar el último y comparar con otra estrategia de clasificación. Ahora tengo los valores de 11 y 8, creo que es la probabilidad más alta, que es petal length y sepal width. Petal length, sepal width es este que está acá. Entonces aquí la frontera o los conjuntos de datos son perfectamente, bueno, se discriminan mejor donde están estos datos, y al correrlos vemos que las clases son casi perfectamente separadas, donde los mapas que están acá, aquí el degradado de amarillo a azul es casi inmediato, en la frontera se ve mucho más estrecha. La frontera de hecho es una línea, pero aquí veo cómo va cayendo el valor de probabilidad de pertenencia a una clase a la otra. De hecho la línea sería como por acá, siguiendo, asumiendo los valores que están aquí. Y vemos como estas dos regiones forman dos regiones completamente discontinuas, que es justo lo que hace este naive Bayes. Como estoy generando una función de densidad de probabilidad, que es una función de densidad de probabilidad continua, las regiones son continuas entre sí. No es como tal el valor de la PDF que está aquí, sino es la función acumulativa de probabilidad para cada una de las regiones que están definidas por acá. Recordando que la probabilidad como tal se deriva o es la integral de esta curva, entonces está calculando la integral en estos dos ejes que están definidas por acá. Y ya que tengo quiero comparar con cómo se vería este mismo plano tomando como base el ejemplo de los K vecinos más cercanos, que es esta otra pestaña que tenía lista ya para este momento. A diferencia del naive Bayes, donde tengo una curva que es constante y que es monótona y que es bonita, KNN hace una separación un tanto más obtusa o más difícil de discriminar. Vean cómo en esta región donde los puntos empiezan a encimar, la frontera de decisión es un poco menos clara, como lo es el otro caso, ¿no? Cada modelo o cada método de separación de las características generarán distintas fronteras de decisión que dependen también de la arquitectura propia del método para separar. Aquí tengo estas curvas que se ven por acá, como los valores de probabilidad no son tan suaves y la frontera no está tan bien definida, y depende mucho de la región donde esté evaluando a ese punto que está ahí definida. Entonces siempre le tengo que asignar una clase a los datos, y esa clase que está ahí dependerá justamente de cómo está construido el modelo. Recordando que KNN lo que hace es contar cuántos vecinos hay próximos, y entonces le asigna esa clase dependiendo de sus valores de distancia. El naive Bayes lo que hace es generar una función que es monótona, como esta, una función, un modelo de ecuación, y el modelo por eso genera curvas que son un poco más suaves y más bonitas y más decentemente ajustadas que que depende total y completamente del conjunto de entrenamiento que tenga definido por ahí. Esta característica es menos sensible al conjunto de entrenamiento. Déjenme mostrar esa parte. Entonces voy a separar otra vez los datos. Tengo otra vez una nueva métrica. Esta sería la segunda vez que corro el modelo. Para mi segunda vía, corro otra vez y vemos cómo el conjunto de datos o la forma de la frontera permanece más o menos estable. Si yo corro otra vez
otra vez desde acá, que es la separación, petal length, sepal width, nada más para tener claro que es petal length, sepal width, están bien. Entonces voy a volver a correrlo, vuelvo a generar mi métrica, vuelvo a generar conjunto, la frontera cambia y cambia y cambia cada vez que yo genero un nuevo conjunto de datos. Dependo completamente en este caso de los datos y bueno, del conjunto de datos, y en el caso de Naive Bayes, que es está generando nuevos parámetros de un modelo, y entonces por eso la frontera es un poco más estable que en este caso que está definido por acá. Déjenme correrlo otra vez. Ve como la frontera va cambiando acá. Aquí lo corro nuevamente. A pesar de que tengo un nuevo conjunto, la frontera más o menos se mantiene estable o se mantiene dentro de una región constante o definida por ahí. Las ventajas de utilizar modelos para ajustar los datos y no depender completamente de lo que está pasando al seleccionar conjuntos de entrenamiento y prueba de manera aleatoria. Todavía no podría decir quién es mejor, si es mejor o es mejor porque no he hecho la evaluación del desempeño de los clasificadores utilizando varias vías, que es lo que vamos a ver en la clase de mañana. Pero lo que me hace falta saber es justamente eso. Si tengo varias evaluaciones, corro varias veces los modelos, separo entrenamiento, separo prueba, cuál de los dos clasificadores que tenga ahí definido me arroja en conjunto o de manera rutinaria el mejor modelo, la mejor clasificación, o mejor dicho, el mejor desempeño en la clasificación de los datos.